inicialmente esperando que estén bien, ya, y vamos a hacer el siguiente cambio por si acaso, ya. Apenas termine la sesión del Zoom, automáticamente les voy a dar el link de otra plataforma para que hagamos en forma continua, ya, porque se nos va a concluir ahorita el Zoom, ¿no? Se nos va a terminar prácticamente el Zoom y tenemos ese problema, y por eso estoy esperando que ingresen todos para que pues podamos trabajar con la otra plataforma y bueno, hagamos la sesión completa, ya, y no estemos entrando, saliendo, a veces para no tener esa dificultad. Bien, inicialmente voy a enviar un texto ya en el cual voy a basarme justamente el día de hoy con el contenido de la materia. Ya, entonces voy a mandar al grupo de WhatsApp donde ustedes puedan paralelamente conmigo poder trabajar, ¿ya? Entonces vamos a establecer acá, está en formato TXT por si acaso, ya está en formato TXT lo que les voy a enviar, ¿ya? Y vamos trabajando paralelamente conmigo en base a todo el contenido que vayamos teniendo en el texto base que les di, ¿ya? Entonces, por favor, vayan aperturando ustedes. Y bueno, vamos a ir viendo los diferentes formatos, vamos a ir viendo en base al texto, ¿ya? Yo voy preparando el texto, ustedes ya vayan preparando ese archivo, ustedes vayan viendo ese archivo prácticamente, ¿ya? Y vamos a ir viendo todo lo que contiene prácticamente el avance. Bien, voy a compartir mi pantalla. Bien, el día de hoy vamos a ver, bueno, la anterior clase hemos visto justamente, pues no sé qué dificultades han tenido, de alguna manera vamos a tratar de absorberlo el día de hoy. Ya tenían que haber desarrollado las diferentes fórmulas en base a prácticamente a la clase MAT. Ya, ahora, si han tenido alguna dificultad, pues hoy día vamos a complementar en base a todo ese elemento. El día de hoy trabajamos todo lo que es manejo de la librería MAT, ya estableciendo los tipos de datos, ¿sí? Hemos visto, tenemos diferentes tipos de datos que establece en su asignación directa también. Luego vamos a ver las salidas de formato que tenemos en la presentación de pantalla, ya de qué manera debemos trabajar. Ya, entonces me voy a ir con diferentes textos que voy a hacer la parte de teoría y bueno, y vamos a hacer la parte aplicada. Ya, vamos a ir viendo acá, tengo un texto preparado. Este texto también estoy enviándoles el día de hoy. Ya, vamos a establecer el día de hoy. Bien, vamos a trabajar bastante el día porque tenemos que dar unos pasos no grandes, pero sí tratar de establecer. Bien, me dicen si ven la pantallita. Sí, se puede ver. Ven, muy bien. Entonces, como les digo, apenas termina el Zoom, yo les voy a dar el link del nuevo enlace. Y con ese nuevo enlace ya no vamos a tener dificultad. Ya el día de hoy, yo creo que inicialmente pues nos vamos a enlazar siempre con el Zoom, porque como van a entrar los directores de carrera, obviamente en nuestra primera sesión que nos encuentran en el Zoom y luego con la otra plataforma. Ya, bien, entonces, sabemos que, bueno, hemos ido viendo la anterior clase, que así como todo lenguaje de programación, ¿sí? Tenemos establecidos los tipos de datos estándares con los que trabajan los diferentes lenguajes. Este texto, por si acaso, va a ir ya a ustedes mientras no tengamos la plataforma. Son 3 textos que envío el día de hoy, ya les he mandado uno, me faltarían 2 enviar. Tenemos justamente el sbyte, ya estableciendo entero con signo, tenemos al byte, tenemos al short, el short, que sería el entero pequeño, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes tipos de datos que se van manejando prácticamente en este lenguaje.
Ya estos son algunos que tenemos referencia y prácticamente entre sus características la cantidad de dígitos que va almacenando. Ahora, en la asignación directa, ¿sí? La anterior clase, ¿se acuerdan? Cuando yo les dije, voy a dar un dato al float. Cuando yo asigno un valor directo a una variable, existen datos que requieren, ¿sí? Una característica especial. Justamente, por ejemplo, acá tenemos el entero sin signo. Cuando yo voy a asignar un valor, ya voy a hacer la asignación de un valor a este tipo de dato, como hemos visto el float, yo tengo que terminar con U, el long con L, el un long, que significa sin signo, también con UL. El float, ¿se acuerdan que hemos hecho? Hemos terminado estableciendo en la asignación directa. Cuando yo tengo que darle un valor, por ejemplo, de 0.5, si tengo que darle un valor, entonces estableciendo prácticamente ese proceso. Entonces, en este texto yo les estoy dando justamente qué tipos de datos en la asignación directa requieren al final de establecer un carácter, que en este caso el doble, el decimal, ¿no? Estableciendo prácticamente caracteres especiales, ¿ya? Entonces, en cambio, parte de todo lo que es el string siempre manejamos entre comillas, ¿sí? En la asignación y el carácter entre apóstrofes. Entonces, estas son algunas de las características de asignación directa a variables, ¿ya? Entonces, estos tipos de datos requieren al final de su asignación establecer prácticamente esta característica, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos en este texto y nos establece prácticamente algunos pequeños ejemplos y nos explica acá en el texto, ¿ya? Entonces, este texto va a ser más que todo para la parte visual de ustedes donde vayan a leer, entonces la parte práctica nosotros la vamos a desarrollar, ¿ya? Bien, entonces ahora vamos a ir viendo lo que es la salida de datos, ya vamos a ver la parte de salida de datos. Justamente en la anterior clase habíamos visto que tenemos diferentes formatos de salida. Y bueno, además hemos visto lo que es la clase MAT, ¿sí? Hemos establecido la clase MAT. La clase MAT prácticamente establece un conjunto de métodos que me permite hacer la parte matemática. Hemos visto que los operadores pues son suma, resta, multiplicación, división, todo ese elemento. Y pues en nosotros necesitamos utilizar algunos operadores ya que establece como que la raíz cuadrada, potencia. Entonces, para C# existe la clase MAT. Por eso se va orientado a objeto, porque utiliza una clase. Y una clase, ustedes saben que tienen varios objetos. Ya, entre ellos justamente ya tiene definido lo que son las variables constantes, que en este caso tengo a pi. Ahí establecemos al valor neperiano, el Euler que ustedes llaman. Entonces ya tengo este predefinido. Ya también tenemos establecido algunas funciones que me permite obtener el valor absoluto, ¿sí? Ahora, hay una característica prácticamente en cada uno de estos, ¿no? El cómo manejo, de qué manera voy tratando cada uno de ellos. Tengo la raíz cuadrada para la parte randómica, para las funciones matemáticas, ¿sí? Tengo el exponencial también, tengo logarítmico, ¿sí? Entonces, estos son algunos. Por eso es que les había dicho a ustedes, me tienen que establecer, y eso me imagino que pues me van a hacer como entrega de tarea. Se van a descargar toditos los elementos de la clase MAT. Entonces, para saber yo y poder utilizar, esos elementos, yo necesito santos. Son varios, simplemente aquí tenemos algunos nada más. Por ejemplo, es bien interesante obtener el máximo y el mínimo de los números. Ya como tengo dado dos valores y sin condicional, bajo prácticamente esta clase MAT, puedo obtener el máximo y el mínimo de dos números. Eso en procesos vamos a requerir. Bien, entonces todo esto vamos a hacer en forma práctica y viendo prácticamente los resultados, ¿sí? Utilizando y viendo la parte de formato.
También vamos a abarcar en la parte práctica el proceso de conversión, ¿ya? Uno de los elementos, y también les ha debido ocurrir también esto en lenguaje que ustedes han desarrollado, de que yo no puedo sumar dobles con float porque tiene que ser del mismo tipo, o sea, hay un problema que me establece, o cómo llevar una cadena de caracteres a tipo entero, o cómo llevar sí, procesos de conversión, convertir de string a entero, de entero a string, de char a string, de string a char, ¿sí? Procesos que yo requiero prácticamente establecer en la codificación, en el desarrollo de algoritmos. Entonces, estos elementos pues van a tener en la parte de teoría y nosotros le vamos a hacer en la parte práctica. Entonces, me permite prácticamente C# hacer estos procesos de conversión, ¿sí? Estableciendo pues ciertos elementos que vayamos a ver en la parte aplicada. Entonces, el día de hoy vamos a ver, ¿sí? Todo lo que implica tipos de datos, la parte de manejo de la clase MAT y procesos de conversión. Eso es lo que les he enviado por si acaso en ese texto, es decir, que vamos a trabajar con el primero, ya estableciendo ahora en forma práctica, estableciendo en su manejo. Bien, voy a habilitar uno de ellos. Ustedes tienen por si acaso establecido todo, les he mandado. Ya vamos a aperturar acá. Por eso vayan haciendo en su maquinita, ya les he mandado. El primer código van a copiar, solamente el primero. Ahí está dividido en dos por si acaso. Esto, tipos de datos, vamos a colocarle un título, ya el título que voy a colocar a mi proyecto va a ser tipos de datos, en este caso formatos y conversión, y eso está establecido por si acaso. Para poder ustedes copiar el código que les he enviado, tiene que coincidir con el nombre que les estoy enviando. El proyecto que ustedes van a crear tiene que llamarse el mismo, acá está, tipos de datos, formatos, conversión. ¿Ya? Y vamos a ver eso, tipos de datos, vamos a ver la parte de formatos y vamos a ver la parte de proceso de conversión. Todo eso está abarcado en ese código. Entonces ustedes tienen que coincidir, ¿sí? Con esos elementos. Bien, vamos cargando la aplicación, ¿sí? Bien, entonces ustedes van a tener lo siguiente, ¿sí? Es el primer código que les dije que copiaran. Muy bien. Vamos a ir desde la parte superior, ¿ya? Entonces, prácticamente yo aquí hice una leyenda de todo lo que se va a llevar en la clase. Ya, siempre vamos a tratar de manejar en base a las clases avanzadas. Entonces, haciendo prácticamente en base a la parte de la teoría, yo acá voy a utilizar algunas variables, ya tales como, pues aquí voy a crear una variable de tipo float, a eso se refería prácticamente en la teoría. Hay variables que requieren que para su asignación directa contengan un carácter especial. En este caso, por ejemplo, si yo voy a hablar de estatura, y a eso se refiere, ¿ya? Entonces, y quiero prácticamente asignar un valor a esta variable, justamente 1.67 y punto y coma, ya uno de los elementos y características nos dice de que pues hay variables que requieren de establecer un carácter en la asignación directa, ya en la asignación directa. Entonces puede ser un F minúscula como puede ser un F mayúscula, ya. Entonces, a eso se refiere prácticamente el texto que hace un momento hemos visualizado justamente ya en la parte superior donde nos dice tipos de datos. Ahí justamente estoy englobando, ¿ya? Entonces, hay algunas variables que requiere. Entonces, tenemos establecido acá, por ejemplo, vamos a bajar. Tenemos al float, tenemos si ustedes definen este tipo
tipo de carácter y quieren dar valor directo, y van a tener así un pequeño error que implica que ustedes tienen que adicionar la U. Para el long, por ejemplo, necesito L, ¿no? Nosotros podemos hacer eso acá, una variable de tipo long. Ya, vamos a establecer número, le voy a decir. Ya, tengo el long, tengo número. Ya, entonces voy a darle un valor acá, directo, a eso se refiere por si acaso. Ya, punto y coma. Ya, ahora me establece, ¿sí? A veces ocurre de que me dicen, pero sí, hay errores que te puede dar y estableciendo, por más que le des un valor mayor, pero acá nos dice que lo mejor que puedes establecer es asignarle prácticamente un carácter para que determine que este tipo es de tipo long. Entonces refiere a eso justamente, ¿ya? Bien, vamos a utilizar la parte de manejo de la librería MAT, ¿ya? La librería MAT. Para eso, justamente estoy haciendo uso del comando write, que me permite solicitar, este es el comando prácticamente de visualización. Acá estoy mostrando un mensaje por pantalla. Y en la variable num, que es de tipo entero, sí, estoy pidiendo el dato, ya estoy pidiendo el dato. Entonces en esta variable, mediante el comando, ahora ya les dije, la captura de dato por teclado, ¿sí? Haciendo más o menos la clase anterior, yo puedo hacer de dos maneras. Haciendo con el comando parse o haciendo con el comando convert. Ahora, ¿por qué? O sea, ¿por qué tengo que hacer ese proceso? Porque en sí, el comando de captura de dato por teclado es este nada más. Simplemente es este que dice console readline. Este me permite hacer la captura, justamente es uno de los elementos que tiene esta clase consola, pero hemos dicho que todo lo que introduce, todo lo que nosotros introducimos por teclado es una cadena de caracteres. Y cuando yo tengo que establecer el valor en una variable, debo establecer o generar el proceso de conversión mediante dos elementos. Justamente uno de ellos es el inparse y el otro es el convert, ¿sí? Voy a recapitular prácticamente la anterior clase. En este mismo voy a colocar el num1, ¿ya? ¿Ya? Estableciendo el otro comando, que justamente es el convert. Ahora este convert tiene, ahora vamos a ver que tiene muchos usos prácticamente, así como el inparse. Ambos tienen proceso y me permite hacer el proceso de conversión. Entonces aquí es tú, ¿dónde? ¿A qué quiero convertir? Y como es un entero, les dije, pues tengo diferentes enteros, ¿no? Entonces yo quiero a un entero de 32 y viene directamente lo que es el comando de captura de datos por teclado. Entonces le digo el comando, en este caso, readline, ¿sí? Entonces, ambos establece la captura de datos, o sea, puedo utilizar ambos, no es indiferente prácticamente, ¿no? Entonces, esto voy a colocar como comentario. ¿Para qué? Para que ustedes, pues, sepan que ambos me permiten hacer la conversión del dato capturado por teclado. Bien, yo ya estoy utilizando prácticamente, esta es una variable resultado, ¿ya? En el cual voy a obtener el valor absoluto prácticamente del número ingresado. Entonces, vengo acá y digo prácticamente hay dos maneras, por eso vamos a ver las maneras de mostrar datos por pantalla. Tengo la variable y utilizo, para sacar el valor absoluto, ya voy a colocar un negativo y vamos a determinar que la función absoluto en la parte matemática obtiene el valor, sea positivo o negativo, siempre nos va a dar un valor positivo, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizo prácticamente esta clase? Hago referencia a la clase, ¿sí? Y pues cada uno de los elementos o métodos que tuviera esta clase, el absoluto estableciendo. Ahora, hay una característica que nos establece
ya, y si ustedes han visto prácticamente la librería Math, ya lo tienen descargado, nos dice cada uno de ellos con qué tipo de datos se trabaja. Si trabaja con prácticamente eh, con puro dobles, trabaja con, o sea, te dice para qué tipo de datos yo puedo hacer uso esta función, ¿no? Entonces, me imagino que ustedes ya tienen esta librería, esta clase completa y ahí al lado les dice, pues, con qué clase. Entonces, acá inclusive nos establece, ¿no? El tipo de valor que se va a manejar, pues, es de tipo entero y nos dice solamente para qué tipos de datos. Si en caso de no cumplir el tipo de dato con el que establece esta función, pues obviamente nos va a dar un pequeño error y nos dice no voy a poder utilizar con este tipo de dato, ¿ya? Bien, entonces, una vez sacado el valor absoluto, ¿cómo muestro el resultado? O sea, ¿cómo muestro por pantalla este procedimiento matemático que hice? ¿No? Entre ellos, justamente tenemos el write line, esto es el mensaje y la forma de mostrar el contenido, porque esto es simplemente un mensaje, es concatenando con el signo más prácticamente y el nombre de la variable, ¿ya? Entonces, esa es la manera de mostrar por pantalla el resultado de un cálculo o de algún procedimiento desarrollado mediante el signo más. Acá tengo todo lo que es la función potencia, ¿ya? Vamos a cambiar enseguida de plataforma, ya me dice 10 minutos, apenas se corte les voy a mandar por favor el enlace. Tenemos al SQRT, ¿ya? Ahora tenemos también, ahora el POU, no sé si es que han tenido, por eso yo les preguntaba si es que han tenido algún problema. ¿Cuál es la sintaxis del POU? El POU me establece prácticamente el número y este número 3 es la potencia, por si acaso. Entonces, hago referencia a la clase, ¿sí? Prácticamente su método, que llegaría a ser el número, al cual estoy introduciendo acá por teclado, y a la potencia que quiero establecer, ¿ya? Ahora, esta es una manera de presentar, ¿ya? Esto voy a ejecutar, vamos a ver la raíz cuadrada. Y para explicarles este otro formato, ¿sí? Voy a ejecutar primero el código, ¿ya? Voy a ejecutar el código. Y para que me comprendan, porque hay varias maneras. Yo les voy a decir, me van sacando con formato, me van sacando, sí, tenemos algún pequeño error. Tenemos en la, a ver, en la línea 79, vamos a ver, ¿sí? Pues estableciendo en la 79, ¿qué error tenemos en la 79? Algún error seguramente, vamos a ver, el número, acá, sí, estamos estableciendo en el proceso, bueno, en este caso, debo tener referenciado, a ver, voy a cambiarla acá, número 5 le voy a decir, seguramente debo tener en algún lado el número establecido como que número, ya, vamos a ver, voy a colocar como comentario, esto es ya después. Creo que es porque arriba puso el número igual. Sí, creo que sí, por eso voy a colocar acá como comentario para que no nos dé el mismo error, ya, por si acaso tuviera. A veces no, por hacer los ejemplos pues hacemos lo mismo. Bien, vamos a ejecutar acá. Muy bien. Bien. Lo que no vamos a permitir es que rayen las pantallas, ¿no? Estoy viendo que están jugando con la pantalla. Ya eso no está permitido porque si no, no nos va a dificultar establecer, ¿ya? Tenemos un número, ¿ya? Cualquier número que vayamos a establecer, ustedes introducen. Y tenemos acá, hemos hecho la parte de valor absoluto. Esta es la potencia del número que hemos introducido. Esta es la raíz cuadrada. Entonces, cuando yo establezco la salida de la variable sin formato, me sale todo el resultado prácticamente del decimal que tenemos acá. Todo el decimal.
Pero a veces nosotros queremos tener con formato, ¿qué implica quiero con 2 decimales, con 3 decimales? Ahora, ¿qué hago o cómo hace Chichar para ese proceso? ¿De qué manera presenta ese proceso? Entonces, justamente eso va enfocado acá, prácticamente en el desarrollo que estamos haciendo. ¿Ya? Vamos a hacer un alto de acá. Entonces, eso es lo que quiero mostrarles acá, cómo manejo formatos de salida. ¿Ya? Entonces, eso trabajado prácticamente en la parte superior. Entonces, como les dije, estas variables que yo manejo, en el caso, por ejemplo, del número, ya, si yo vengo acá, el número es un entero, pero puedo representar con formato, mediante que, justamente, les había dicho en la anterior clase, hay dos maneras de presentar un resultado, uno con formato, sin formato. Entonces, si yo quiero hacer de que un resultado me muestre con formato, ya, simplemente, miren, hay de dos maneras. Uno, utilizando, digamos, la estructura del formato y el otro sin utilizar la estructura del formato. Entonces, el primero, ¿sí? Digo, raíz cuadrada más, tengo todo. Entonces, para darle formato, utilizo prácticamente el comando punto toString. Cuando ustedes establecen prácticamente un proceso de manejo de la librería MAT, pueden establecer el formato de salida del número. Entonces, la salida quiero de tipo string, estableciendo el número y esta es la cantidad de decimales que quiero desplegar por pantalla. Entonces, mediante prácticamente esta función o este método, puedo desplegar por pantalla un formato de salida de un determinado tipo de dato. ¿Ya? Quiero dependiendo la cantidad. Es una manera. Esta es la otra, utilizando prácticamente la estructura formato. Pero para utilizar la estructura formato, yo tengo que utilizar esta función justamente pues, de tipo string. Entonces yo le digo string format, internamente le digo raíz cuadrada, que es prácticamente lo que va a salir por pantalla, 2 puntos y digo acá el format, ¿sí? En este caso, por ejemplo, acá voy a mostrar nada más para que me deje entender. Ya, yo tengo aquí el resultado. El resultado puedo ver de esta manera, ¿no ve? Hay otra manera de ver también este resultado. Voy a hacer acá, ya, esto. Vamos a ver esto mismo, para que entiendan esta parte. ¿Ya? Esto puedo ver así concatenando con el signo más, o puedo mediante lo que es justamente el formato, así. Eso. Entonces, para utilizar este formato, ya, yo ya no tengo que enlazar con el signo más, sino que digo aquí coma. Entonces, ¿qué significa? Dice, en este espacio va a salir esta variable. Entonces, esto es otra manera. Esto es sin formato, haciendo la concatenación con el signo, y esto es con formato. ¿Sí? Son dos formas de presentar por pantalla. Pero con formato yo puedo hacer y establecer dando otro formato de salida de la variable. ¿Pero de qué manera? Utilizando la función string format. String format del formato, ¿de qué manera? Simplemente aquí estaríamos adicionando el tipo de dato como quiero. Quiero prácticamente al valor acompañado prácticamente de la cantidad de decimales que quiero. ¿De qué? Ahí viene. Si se fijan, esto es bien similar a esto. Y le digo coma, ¿sí? En este caso, mat square. Otra forma simplificada de utilizar el formato prácticamente es utilizando 2 puntitos F, ¿ya? Utilizando 2 puntitos F. Yo, por ejemplo, acá, si a la variable, en este caso número, para nosotros es el resultado, es un número prácticamente entero. Si utilizo, por ejemplo, para un float, yo puedo colocar acá 2 puntitos F. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este y este? Porque pareciera lo mismo, ¿ya? Entonces, nos dice que por lo menos te va a mostrar dos decimales del resultado final que tienes.
Cuando aplican este tipo de formato en la salida, pues nos dice por lo menos coge 2 decimales del formato establecido. Esa es la manera de mostrar los resultados de variables que tengo en el caso de decimal. ¿Ya? Hasta ahí alguna pregunta. Hasta ahí alguna pregunta. Porque estos formatos yo les hago utilizar. Me hacen por favor las salidas con formato, el que guste. Y vamos a ver otro documento donde les voy a mostrar todos los formatos posibles. Obviamente en aula no podemos hacer todo, pero sí les damos los códigos donde ustedes pueden elegir el formato que quieran. ¿Ya? Ahora, este sería uno de ellos. ¿Ya? Preguntas. Yo voy a tratar de abrir el otro más. El otro documento. Voy a ver dónde está. Me dicen hasta ahí preguntas, chicos. Ya, porque ustedes son los que van a trabajar. Dígame. Con estos MADs y con estos tipo de procedimientos, ¿hay que sacar lo que usted nos indica en la práctica? ¿O cómo hay que sacar eso aquí en el código? Ya, no sé si nos podría dar un ejemplo con aquí un vamos ejercicio. a hacer, justamente acá, vamos a hacer, eso está justamente acá, miren, aplicando con fórmulas. Ya, este es el ejercicio 48, si no me equivoco, de la práctica. ¿Ya? Este es de la práctica, la fórmula sí. 48. Espero que... Bueno, les voy a pasar el link. Vamos a ver. Bien, creo que ya estamos la mayoría, ¿sí? Logramos entrar. Bueno, vamos a tratar de hacer esa combinación entre una plataforma y la otra para que podamos tener lo que es la parte de continuidad más que todo de la clase. Ya eso es lo que más me interesa porque a veces nos quedamos que pues más ingresen, por favor, vamos ingresando así, ¿no? Entonces ese cambio voy a hacer todas las clases de una plataforma a la otra. ¿Ya? Esperando que estén todos. Voy a presentar, me dicen por favor. Ya. Me dicen si logran ver mi pantalla. ¿Me escuchan, verdad, jóvenes? Sí, sí. Perfecto. Se logra ver también la pantalla. Muy bien. Entonces vamos a continuar. ¿Sí? Vamos a, ya están ingresando. Vamos a tener siempre ese percance, ¿no? De unos minutos de ingreso, todo eso. Vamos
pausar. Perfecto. Un poco de paciencia y bueno, a veces decimos y buen humor para este tipo de situaciones que se nos presentan. Bien, continuamos entonces, ¿sí? Nos hemos quedado justamente en esto. Este es el ejercicio número 48, espero que coincida prácticamente. Ya, los ejercicios ustedes pueden establecer de esta manera. En el manejo prácticamente de la definición primero del tipo de dato que ustedes van a establecer en la fórmula. Ya en este caso yo tengo acá la fórmula 48 estableciendo las variables de entrada que me permiten pues encontrar el valor prácticamente del resultado. Entonces voy transformando de acuerdo al uso de la fórmula, que en este caso me dice raíz cuadrada de x al cuadrado, ¿sí? Más me dice y elevado al cuadrado menos c, esta es la fórmula. Entonces yo tengo que aplicar primero, ¿sí? Todos los elementos necesarios de los operadores matemáticos en la fórmula, haciendo que, si se fija, pues nuestra fórmula se va a hacer netamente horizontal. Entonces ustedes tienen que aplicar prácticamente todos estos elementos, ¿ya? La salida, justamente estoy llevando ahora el tipo de salida, simplemente mostrar con uno de los formatos, con uno. Ya enseguida voy a mostrarles los diferentes formatos que pueden tener. Entonces, por ejemplo, para la práctica, yo les voy a establecer de que me usen por cada fórmula 3 diferentes formatos. ¿Ya? Por ejemplo, si veo acá, yo tengo dos maneras de presentar el resultado. Uno puede ser directamente, prácticamente la representación básica que dice, y el otro puedo presentar justamente con este formato. Entonces, ¿qué implica? ¿No? Entonces, voy a hacer lo mismo, voy a mostrar 2 veces con 2 formatos, ya el otro va a ser, hay otros que enseguida vamos viendo. El otro formato implica es de esta manera, ¿no? 0.1, 2, 3, ¿sí? Elementos que voy a mostrar del resultado. Y el otro es concatenando directamente. El otro formato es sin uso, ¿sí? Entonces, hay varias maneras. Eso es con el objetivo de que ustedes vean cómo se puede representar los números en este lenguaje. El otro es simplemente estableciendo el proceso de concatenar, por ejemplo. El valor de R, ¿sí? Acá establecen igual a, ¿sí? Entonces aquí voy a utilizar el signo más, ¿sí? Pero sabemos que cuando yo utilizo este tipo de salida, pues si R tiene, ejemplo, 10 decimales, obviamente me va a mostrar con los 10. En cambio, aquí estoy dando el formato de salida del resultado. Este, por ejemplo, estándar, utiliza por defecto 2 decimales. En cambio, aquí yo quiero establecer con más decimales. Entonces, a eso o de esa manera, vamos a ver, están ingresando. De esa manera, ya ustedes tienen que desarrollar lo que es la práctica. Ya, por eso justamente voy a ver qué dificultades han tenido para poder ver prácticamente, digamos, la práctica, para que ustedes manejen y establezcan el uso de la librería MAT. Ahí está, no sé si estoy absorbiendo tu pregunta, hasta ahí me dices. Vamos a admitir eso. Sí, sí, y otra consulta, los datos que usted está dando en el mismo ejercicio, ¿nosotros tenemos que poner los datos en la programación o tenemos que dar un mensaje de que se tienen que ingresar datos? Tenemos que hacer, yo por ejemplo he dado directo acá, ¿no? Vamos a ver, ustedes ahorita voy a arreglar este ejercicio, ya no hay nadie más que ingrese, sí, vamos a ver. Por ejemplo, aquí están datos directos, ya, eso pone, entonces acá, pues voy a variar esto, ya, voy a variar esto. Entonces ustedes tienen que decir, pueden sacar inclusive la fórmula, ya, entonces yo por ejemplo hago más... esto ya es cuestión prácticamente ya de habilidad de ustedes, ¿no? Alguna vez yo les digo, vamos a darle adorno acá.
¿sí? Porque vamos a ver a otros formatos, por eso estamos empezando con la parte matemática. Entonces yo digo, en el caso de la práctica, entonces yo digo fórmula, digamos acá es el 48, ya digo fórmula 48, así, ya. Entonces vengo acá y bueno, vamos a ver, creo que están ingresando. Muy bien. Entonces venimos acá y voy a copiar esta fórmula. Ya, vamos a copiar esta fórmula. Vamos a ver si alguien más ingresa. Eso depende ya. Ustedes le dan el corazón digamos, ¿no? Y voy a colocar esto, porque todo está en la fórmula. ¿Ya? Entonces acá voy a venir, perdón, todo esto hasta acá. Y simplemente es un comentario nada más, ¿sí? Fórmula 48. Y puedo colocar entre paréntesis toda la fórmula, ¿sí? Ahí. Y bueno, esto es visual, solamente me va a mostrar qué estoy haciendo. Entonces, ahora sí empiezo a pedirlo, como tú dices, tienen que pedir con datos de captura, o sea, en este caso, pedir por teclado. Entonces digo consola, ¿sí? Punto, digo acá, write. Entonces, en base a esa fórmula, voy a solicitar sus datos de entrada, que en este caso sería X y C. Entonces voy a decir introduzca, ya, introduzca valor, ¿sí? Valor de X, ya, ese es el valor de X. Entonces, ahora, otro detalle que les había dicho, que cuando yo hago la captura de datos, entonces no hagan write line, sino simplemente write para que el cursor venga acá y les solicite. Entonces, estoy haciendo doble. Ya, creo que alguien más está entrando. Muy bien. Entonces, tengo que convertir ese tipo de variable porque todito se ha definido como doble. Entonces digo, X va a ser igual, puedo utilizar el convert o el parse, ustedes tienen que utilizar ambos, ya, en el desarrollo de la práctica. Entonces voy a empezar justamente por el parse, entonces digo doble, ¿sí? Doble, ya, ¿de qué? Parse, doble parse. ¿De qué? Justamente del valor que va a coger el valor, voy a hacer de que sea el valor que estoy capturando por teclado se asigne a la variable, ¿no? Entonces, por eso establece el proceso console read line, ¿sí? Listo. Entonces, ¿qué otra variable necesito pedir? Según mi fórmula, necesito a y, ¿no? Entonces, vengo acá, ¿ya? Entonces, ahí vamos a tratar de agilizar un poquito. Entonces, voy a pedir prácticamente el valor de y, pero aquí voy a utilizar, ya no voy a utilizar el parse, ¿sí? Para ya acostumbrarme a establecer el convert. Convert.to, ¿sí? Entonces necesito establecer a doble. Ahí está, tenemos a doble. ¿De qué? Justamente de todo ese elemento. ¿Qué otra variable me falta pedir según mi fórmula? Me falta C, ¿no? Estableciendo. Estos entonces ya no van a tener valores asignados. Ya no van a tener valores asignados prácticamente, ¿sí? Ahí, porque son introducidos por tecla, y eso es lo que yo necesito, para que ustedes practiquen justamente ese elemento. Entonces acá vamos a pedir también para, acá sería el valor de y, por eso nos está dando un completo error, ¿ya? Y vamos a hacer para la variable c, que es lo mismo, ¿sí? O pueden hacer el c con el parse también, no hay problema, ¿ya? Entonces valor de, en este caso, c. Y con eso, pues voy mostrando, esto es la salida, ya, estas salidas, yo voy a decir, salida de resultado perdón, con diferentes formatos, ya, con diferentes,
estoy dando diferentes. ¿Sí? Ahí estamos. Entonces, cada ejercicio yo necesito, porque van a aplicar ahora el manejo de formatos. Entonces, donde prácticamente pues me va a pedir los valores necesarios para la fórmula. ¿Ya? Entonces, va a depender mucho de, digamos, de la habilidad prácticamente de presentar el trabajo. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta, jóvenes? Ah, se me han ido toditos. ¿Dónde están? Preguntas, preguntas. Está bien, Inge, muchas gracias por la explicación. Está muy bien. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos... Me genera una pregunta. Dime. ¿Por qué? Bueno, no sé si estoy entendiendo bien, pero, o sea, aquí ha declarado X, Y y Z como double. ¿Y por qué vuelve a decir double parse solve readline en cada uno, en X, Y y Z? Ya. ¿Por qué establezco prácticamente este término, doble parse? Tanto para, bueno, en este caso para Y estoy utilizando el convert, ¿ya? Esta variable tengo que pedir por teclado, ¿ya? El comando que me permite pedir dato por teclado es este, console write line. Ese es el comando que me permite pedir dato por teclado. En el caso de, por ejemplo, de los que han llevado C, han debido hacer con el SYN o han hecho con el scanf. Entonces, esto reemplaza esos comandos. Ya, en cambio, los que han hecho en Java han utilizado una variable teclado prácticamente que hace el proceso de obtener datos también. Entonces, en C#, este es el comando para captura de datos. Pero ahora, ¿por qué hago este proceso? ¿Cuál es el objetivo de decirle doble? ¿Ya? Y eso les decía. Todo lo que tú introduces por teclado, ya voy a ejecutar acá, esperando que no hayamos tenido, a veces siempre tenemos un punto y coma, ¿ya? Ahí está. Esto que estoy introduciendo que tú ves acá por teclado, no es un número. No es un número. Entonces, todo lo que ustedes hacen, introducen, sea con solo, sea por formulario, es una cadena de caracteres. Entonces, ¿qué ocurre? El momento que yo hago ese procedimiento, ¿sí? ¿Sí? Entonces, para que mi variable que yo he definido es de tipo doble, obtenga ese valor introducido por teclado, esa cadena de caracteres que está introduciendo debe ser convertido al tipo de dato que quiero que se asigne a la variable. El parse y el convert convierten datos string a diferentes formatos numéricos. Entonces, X, para poder obtener el dato introducido por teclado, pues, y capturado pues, prácticamente con el comando readline, tiene que pasar por una fase de conversión. Y existen dos comandos. Uno es el parse. Esta es la sintaxis para utilizar. Digo, convertir a doble lo que estoy capturando del teclado. Y el otro es convert a doble, en este caso, el dato que estoy introduciendo por teclado. Es por esa razón que tengo que utilizar, ¿sí?, cualquiera de ellos. Por eso les dije, voy a utilizar ambos para que ustedes vean que los dos hacen lo mismo. Hacen el proceso de convertir al tipo de dato que quiero que almacene la variable. Hasta ahí, pregunta. Inge, creo que la otra la pregunta de mi compañero, pero en la parte de arriba, cuando inicia el ejercicio, usted declara las variables con doble, ¿verdad? R1, X, Y, C,
Y si nosotros declaramos en la parte de arriba como doble, al pedir nosotros por teclado, usted dice que son cadenas de caracteres. Exacto. Pero si ya lo hemos declarado en la parte de arriba, cuando nosotros pidamos por teclado, está volviendo usted a convertir a doble. Es decir, no, si lo declaramos al principio, tenemos que volver a convertirlo. No sería... Es decir, si nosotros declaramos y solamente pedimos por teclado, ¿no se convertiría automáticamente? No, no se convierte. Voy a hacer la prueba acá, justamente eso, ¿ya? Para que veas. Eso, muy buena pregunta. Entonces, por ejemplo, aquí introduzco dato, ¿ya? Y tú me dices, este es entero, por ejemplo. El número es entero. Y no lo voy a convertir, ¿ya? Así. Y tú me dices directamente que agarra esto, ¿verdad? Ahí está. Lo voy a quitar. Así. Aquí ya me da el error. Voy a hacer otra variable para que entiendan. Le voy a llamar la variable de tipo string, ¿ya? Le voy a llamar nombre, ¿ya? Y voy a pedir ese nombre también. Fíjense, voy a colocar acá, ¿ya? Ahí sí me van a entender también. Entonces le voy a decir aquí console, ¿ya? Console punto, vamos a establecer directo. Sí, está bien. Console, ya, para que vean. Console punto write, simplemente write, le voy a decir console punto write, ingrese nombre. Ya, ingrese nombre. Acá vamos a colocarle una flechita y vamos a pedir esa variable. Y le voy a decir, acá no dice nombre, ¿no? Ahí, perfecto. Entonces aquí vamos a decir nombre igual y directamente le voy a decir console.readline. ¿Ya? Mira, esta variable es de tipo string. ¿Y qué quiere decir? Que el console.writeLine lee una cadena de caracteres. No lee lo que tú prácticamente estás introduciendo por teclado. Entonces, este es el comando que captura dato por teclado y luego recién asigna a la variable. Entonces, en este caso yo no tengo este error. ¿Por qué? Si leemos prácticamente me dice acá en la parte inferior, no se puede convertir implícitamente un string en un int. Entonces, la lectura de dato por teclado es siempre un string. Y como tú dices, el número es un entero. Por tanto, esta cadena de caracteres que leo del teclado, debo convertir en entero para que esta variable asuma ese valor de tipo entero. Entonces, eso que yo cojo prácticamente del teclado, ¿sí? Lo que introducimos en la pantalla es una cadena de caracteres. Entonces, por eso que aquí en el nombre yo no tengo problema. Si digo console readline, para cadena de caracteres no necesitamos hacer conversión. ¿Por qué? Porque justamente pues lo que coge este comando es una cadena de caracteres. En cambio aquí ya tengo el error. Entonces para eso justamente hacer que esa cadena de caracteres que se ha introducido por el teclado se asigne a un tipo de dato que agarra la variable, yo tengo que voy a hacer con el convert o con el parse. Entonces yo digo acá un int.parse. ¿Ya? Estableciendo acá un punto.parse. ¿Sí? Parse de qué? Convertí esto que estoy cogiendo de teclado y le asigne. Entonces no puedo hacer en forma directa. Debo hacer siempre un proceso de conversión. En el caso numérico. En cambio, cuando es una cadena de caracteres, ¿sí? Pues no tengo problema. ¿Ya? Entonces voy a ejecutar acá para que me comprendan. Y es bueno esta parte. Por eso utilizo a veces los dos. Ingrese nombre. Entonces yo digo Juan. Y ahí no tiene problema. Vamos a mostrar inclusive. Ahora sí, este es el número. Esto que estoy introduciendo que tú ves
acá en la pantalla no está entrando un número, es una cadena, obviamente representado en ese valor. Entonces, cuando ya hago enter, automáticamente va a convertir para ser procesado. Va a asignar esta cadena convirtiéndole en entero para que se guarde en la variable. Eso es lo que hace, para luego hacer todo el proceso que nosotros tenemos. Acá, por ejemplo, tenemos valor de X. Es un doble, pero simplemente esto que yo estoy introduciendo es una cadena de caracteres. Y el momento que le digo con el convert, con el parse, recién coge la variable, el tipo de dato que estoy introduciendo acá. Me pide para Y, digamos, ¿no? 5.7. Me pide para C, puede ser un 2. Y bueno, ya hace todo el cálculo respectivo. ¿Sí? Hasta ahí preguntas. No sé si es bien importante saber que C# ¿no? En el proceso de ejecución, inclusive van a ver este problema, no problema, sino este procedimiento en el manejo de Windows Form. Por eso que cuando dicen, ¿qué estás introduciendo en tu Windows? No es un número, por si acaso. Es una cadena de caracteres y se basa prácticamente en su característica C#. Hasta ahí, preguntas. Entonces esto es por la, o sea, como está por la naturaleza misma del lenguaje, ¿verdad? Exacto. De esa manera, por naturaleza, establece este procedimiento. No es problema, sino es naturaleza del lenguaje. Igual vamos a ver cuando manejen formularios y vamos a decir que en el formulario está entrando un número, no es un número, van a tener que convertir para hacer procesos internos también. Es la naturaleza, esa es la sintaxis del lenguaje. Y por eso les enseñamos a establecer el cómo. Por eso, si ven, de lenguaje a lenguaje, lo único que tienes que saber cómo se captura el dato, cómo muestras por pantalla, cómo capturas el dato por teclado. Esa es la única variación. Después, en su estructura, es simplemente manejar condicionales, bucles, todo eso que vayamos a ver. Ahora yo creo que en este caso, bueno, en el caso del string, ya no hay problema, pues, porque lo que está entrando es una cadena de caracteres y se va a guardar en un string. Por tanto, no necesita ser convertido. Es el único, el string. El resto sí tiene que pasar por una fase de conversión. Hasta ahí. Preguntas. Aquí es donde tenemos... ¿Podría resolver el ejercicio número 35 de la práctica? Ya, ¿dónde está la 35? Vamos a ver la 35. Vamos a colocar por acá. Ya, vamos a hacer con estas características. ¿Dónde está la 35? Que se llama nuestra práctica, creo que es este. Es la 3. Bien, vamos a primero abrir vamos a tratar de abrir primero la práctica. Este creo que es. Muy bien. ¿La 3 o la 13? La 35. Muy bien. Esta. Muy bien, vamos a hacer la 35. Yo voy a colocar mi ventanita a un lado y voy a trabajar aquí la 35. ¿Ya? Un poquito que vamos a... Perfecto, vamos a trabajar la 35. Bien. Entonces, esto se llama, por si acaso, comentario de párrafo. ¿Ya? Este es comentario de párrafo. Entonces voy a generarme un comentario de párrafo para especificar nada más, ¿sí? El comentario de párrafo es estableciendo ahí, ya, para que se visualice. Y tenemos asterisco barrita, ¿ya? Y aquí voy a colocar el número de ejercicio que justamente establecemos en el 35. ¿Ya? El 35. Y aquí vamos a hacer el desarrollo.
Bien, ¿qué es lo que tenemos prácticamente establecido ahí? Ya, aquí vamos a quitar esto. Bien, ¿qué tenemos? El 35, definir variables. Ya tengo variables estableciendo que es A, H1, B, B, ¿sí? Estas son mis variables de entrada, esto es lo que debo pedir por teclado. La salida es simplemente la variable A. Entonces, por las características que tiene, puedo utilizar un float o puedo utilizar un doble. O sea, va a depender prácticamente, bueno, en este caso, yo directamente aquí utilizaría la mayoría. ¿Por qué me dirán va a utilizar doble? Tendríamos que saber exactamente a qué se refiere la fórmula. Eso es bien importante en el manejo de fórmulas, por si acaso. Entonces, yo tendría que conocer a qué corresponde la fórmula y digo, A, ¿qué tipo de dato maneja? Entero. H, decimales. Entonces, ahí definiría en este caso si son enteros. Pero si no tengo referencia y por la característica de la fórmula, pues tiene una división, así que el resultado me puede dar un decimal. Ahora, ¿qué pasa si yo defino un float o un decimal? Puede ser un doble. Pues, y voy a suponer que la variable A, B y C pues habían sido enteras. Así que no hay problema, porque tú vas a colocar, por ejemplo, 5, 15, 22. Entonces, ¿qué implicaba tomar como 22.0? Así es que igual va a ser los cálculos. ¿Ya? Entonces, acá voy a venir y voy a definir esas variables. Y las voy a decir que son float. ¿Ya? Entonces, ¿qué van a ser float? Las variables que tengo ahí justamente que voy a pedir. Voy a pedir, espero que no tenga problema con la... Voy a tratar, creo que tengo A por ahí, para que no tenga el problema. Voy a ver si es que tenemos definido ya A. Voy a definir H, bueno, en este caso, pues hay subíndice. Y esto les han enseñado justamente cuando les han dicho cómo llevar una fórmula a su forma computacional. ¿Ya? ¿Qué les han dicho? Que en cualquier lenguaje de programación no hay índices, no hay superíndices. Por tanto, tú tienes que hacer un cambio de variable. Entonces ahí vengo y digo, pues ahí para mí va a ser el H, ese va a ser el H1. Luego voy a tener a B, pues voy a tener H2, ¿sí? ¿Qué más tengo? Tengo a C y tengo H3. ¿Sí? Son 13, son prácticamente 1, 2, 3, 2, 4, 6 variables que voy a necesitar. ¿Sí? Ahora este C me está dando error porque ya tengo definido. Entonces yo le voy a dar un valor ya diferente. Le voy a dar un C5 para que no tenga problemas porque seguramente arriba ya debo tener una variable que tiene ese valor. Ahora ocurre esto, mucho cuidado. ¿Ya? Cuando me sale rojito, me dice y viene acá y te dice, ¿quieres cambiar todos los Cs por C5? Cuando tú estás desarrollando código, puedes hacer eso. Por decir, tú quieres cambiar el nombre de la variable en todo tu código que vas a desarrollar, pues aquí simplemente tú le dices sí y todos tus C se van a reemplazar con C5. En este caso yo no necesito. ¿Por qué? Porque voy a generar otro, ¿sí? Entonces, pueden ustedes reemplazar. Entonces, desarrollamos esta fórmula, justamente, pero pidiendo estos datos. Entonces, ahí voy a decir console.write, ya les dije, vamos a tratar de pedir, ya, entonces acá le voy a, y luego para todos voy a hacer lo mismo, voy a decir valor de, en este caso, A, ¿no? En este caso estableciendo el valor de A y vengo acá y vamos a establecer su solicitud. Voy a decir A es igual. Entonces yo voy a decir un float, ¿ya? Un float.parse. El float, les he dicho en la anterior clase, no puedo hacer con el convert, porque no, es una de las restricciones que tiene el convert, no puedo. Siempre tengo que hacer con el parse, los floats. Entonces digo acá, sí, de que justamente de console.readline, ¿sí? Console readline. Ya, venimos acá, punto y coma, y bueno, para todos así, ¿no? Como que vamos a ganar un poquito de tiempo. Y venimos acá, ¿ya? Y digo, ahora necesito para H1. Ahora requiero, vamos a hacer justamente acá,
H1. ¿Ya? Lo mismo vamos a hacer para el resto, que en este caso pues, vamos a establecer para B, acá voy a hacer para B. Ya, igual acá vamos a pedir el valor de, vamos a decir para B. Entonces, luego vamos a pedir para H2, entonces acá vamos a decir H2, ¿ya? Aquí también establecemos H2, ya, que tengo C5, ¿no? Porque bueno, por el problema de definición de variables que tengo, la fórmula es C prácticamente, y aquí establezco igual, ¿no? Le voy a decir, bueno, aquí podemos decir C, pero acá tiene que recepcionarse en la variable C5, ¿ya? Luego, ¿qué tenemos acá? Estableciendo, ¿sí? Y tenemos finalmente el H3, ¿ya? Entonces, veremos H3, listo. Entonces ya tengo todos los datos necesarios y simplemente es aplicar la fórmula, ¿ya? Entonces vengo acá y digo justamente ahora, me falta establecer la variable A. Entonces, hay diferencia por si acaso entre la mayúscula y la minúscula, ¿ya? Por el resultado final va a ser un float. Ahora, para asegurarme, otros dicen, puede que ese cálculo sea mayor y puedo establecer en otros, sí pueden, ¿no? O si no, mantienen acá prácticamente el tipo de dato A. Entonces, vengo acá y digo A es igual a, hay diferencia entre mayúscula y minúscula. Entonces voy a transformar y voy a llevar a su forma computacional. Digo A multiplicado, voy a establecer acá. Tengo, bueno, establecido acá. A. Vamos a hacer N. Ya, a veces este comando nos establece A multiplicado por H1. Ya, más. Estoy estableciendo más. B multiplicado por H2 más, digo, más C multiplicado por H3 y todo dividido entre ¿qué? Entre 2 prácticamente, ¿sí? Esa es la forma. Ya, ahora, hay algo que me dice aquí, que justamente, pues... Sí, creo que debería ser C5 en vez de X. Ahí acá tenemos por C. ¿Ya? Ahora, muy bien. 5, tiene razón. Pero nos da un pequeño, ahí está, ¿no? El error, justamente, eso quería mostrarles. Nos decía, pues hay variables que no están definidas y justamente era la que tú me has dicho, ¿no? Entonces, ¿cuándo ocurre ese proceso? El error que, digamos, he sacado anteriormente, es cuando algo no está bien formulado en tu transformación a su forma computacional. Puede que no estés utilizando, como en el caso mío, ¿no? Acá tenía un X, que bueno, en ningún momento tenía un X, ¿sí? Entonces, obviamente tengo la variable C. Y listo. Y simplemente ahora voy mostrando con diferentes formatos. Acá digo console, ya, punto writeLine. Para esto sí voy a hacer con writeLine. ¿Ya de qué? Diferentes formatos. Cualquiera de ellos yo voy a utilizar, ¿sí? Estableciendo el valor, voy a decir el valor. Yo casi por lo general cuando son matemáticos utilizo con formato siempre. El valor de A es igual a, y bueno, y voy a utilizar el simplificado. Y le voy a decir, acá es 0, 2 puntitos F, ¿no? Y cierro la llavecita, ¿ya? Estableciendo acá. Y finalmente viene mi variable, que es justamente A, ¿ya? Y punto y coma. Voy a hacer completo la pantalla para que visualicen ustedes. Ahí está. Ese es el ejercicio 35 que me dijo. Preguntas. No, nada, muchas gracias. Muy bien. ¿Sí? Ahí está. Esa es la manera. Entonces, en todos los ejercicios, ¿tenemos que pedir o podemos, digamos, ponerles
valores definidos. No, yo para que existen necesito, valores. sí, que pidan. Yo necesito, sí. ¿Por qué? Porque ya y con esto mismo, ahora, por ejemplo, todito utilizado con parse. Así es que, ¿por qué estoy utilizando con parse todo RMA? Pero utilice convert. Quiero que vean que en este caso, en el proceso de hacer estos ejercicios, pues hay elementos que en este caso me limitan a utilizar el convert, ¿no? Entonces, acá estoy obligada a utilizar el parse por las características del tipo de dato que tengo. Ahora, eso en este texto que les estoy enviando, justamente, pues, inclusive en la asignación, si van a hacer con asignación directa, digo, ¿no? Con todo en cuenta el tipo de dato. Entonces, la idea es hacerles manejar, me gustaría que inclusive, si quieren hacer también, bueno, en este caso, me gustaría siempre con captura de datos por teclado. En la asignación hay que tomar en cuenta este elemento. Cuando se asigna valor directo a un tipo de datos, es que todos van a querer utilizar float. Entonces, el objetivo de estas prácticas en desarrollar es que ustedes manejen diferentes tipos de datos. Ya hay decimales, tenemos el float doble decimal, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo. De tal manera que ustedes se vayan familiarizando en el manejo de tipo de datos, manejo de captura de datos, formatos, por ejemplo, ¿no? En este caso, acá tengo 3 formatos, tengo que aprender, y no solamente es eso, por eso enseguida vamos viendo otros formatos que tenemos, ya estableciendo. Entonces, esa es la manera de establecer esos ejercicios. Ya, yo voy a hacer un poquito de, me voy a pasar estos formatos, porque este código les estoy pasando por si acaso. Ya tenemos diferentes formatos. Entonces vayan viendo esto, ustedes tienen que tener conocimiento de diferentes formatos por si acaso. Este es otro código que les he pasado, que justamente establece, ya, vamos a ir, se llaman formatos especificadores personalizados. Por eso estoy haciendo con valores directos. Ya, estoy estableciendo, por ejemplo, hay un especificador de ceros, representando con ceros. Ya, dado un número entero, y si yo establezco, por ejemplo, la cantidad de dígitos que quiero que salgan, si mi número es 123 y yo digo en el formato pues 5 dígitos, lo que hace prácticamente en su salida es adicionarle la cantidad de ceros que tengo por pantalla, estableciendo manejo del string format por si acaso. En el caso de decimal, ya hace rato ya hemos visto, voy colocando, esto es con el toString y esto es con el format, ya que cuando hagan ejecutar esto les va a dar el mismo resultado. ¿Eso qué implica? ¿Sí? El resultado final de estos dos va a ser 1.20, tomando en cuenta que quiero la parte entera y 2 decimales. Entonces, si quiero con más decimales voy agregando. Ahora, ¿qué pasa si pues, voy adicionando los ceros por delante? Pues el valor se va estableciendo, adicionando en un cero más. Simplemente es el formato, la salida que voy dando prácticamente en cada uno de ellos. Este código les estoy enviando ya, viendo todas las posibilidades. Claro, vamos a ir en la próxima clase viendo estos formatos, pero vayan utilizando y viendo este tipo. Por ejemplo, cuando quiero que me salga con miles, tengo una forma de mostrar números enormes estableciendo el formato a miles, ¿ya? El otro es manejado prácticamente el personalizado con números. Es bien parecido a los ceros, solamente aquí me hace el despliegue de valores con miles. Luego, otro elemento que ustedes manejan, el personalizado, también es con puntos. El otro, este que manejan con formato científico, cuando ustedes quieren que salga con formato científico. Cuando quieren que el valor salga con porcentaje en su salida. Entonces hay diferentes formatos que se pueden manejar y desplegar prácticamente en la salida, ¿no? Aquí tenemos el porcentaje, entonces acá está el científico con potencia, entonces esto es mucho, digamos, amplio, inclusive creo algunos más nos faltan, pero son salidas, cómo represento un número en diferentes formatos.
Y si alguna vez que yo requiero establecer el de porcentaje, todo esto, la próxima clase un poquito más voy a explicar. Pero ya les he mandado para que ustedes, o sea, por eso les estoy dando para que ustedes sean curiositos, ¿sí? Y agarren su práctica y pues desarrollen en base a estos formatos que les estoy estableciendo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Lo que no hemos logrado ver es la fase de conversión que está acá justamente, pero no es muy relevante, vamos a ver la próxima clase. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Alguna consulta? Preguntas. Por si acaso, el diagnóstico, yo ya estoy haciendo revisión de sus portafolios. Ya no han subido en su totalidad. Es un código que pueden desarrollar en en el lenguaje que ustedes conocen. Es una evaluación que se les hace estableciendo que ya llevaron un lenguaje y bueno, ustedes pues tienen que plasmar en el lenguaje que ustedes conocen. Eso he visto que no han subido muchos. Tampoco me han establecido sus, como se dice, sus portafolios todos. Entonces, simplemente voy a calificar a qué pueden estar presentes, ya, como se dice, pueden estar presentes varios, ¿no? Pero son, por ejemplo, 32. Simplemente creo que yo tengo 22 o 23 portafolios. Entonces, yo, por ejemplo, ya una vez que tengan ustedes, desde la próxima clase, ingreso y llamo lista. Pero ¿de quiénes voy a llamar lista? De los 25, o 22 que tengo nada más. Entonces, solamente pedirles, como recién nos estamos estableciendo en la materia, ¿sí? Muy encarecidamente a las personas que falten que me envíen sus portafolios en base a lo que les he pedido. Les he pedido su nombre, la sede, la materia y el LinkedIn. Hasta ahí preguntas, jóvenes. ¿Alguna consulta ahora de la práctica que lo están haciendo? ¿Para cuándo es la práctica? La práctica vamos a establecer hasta el próximo jueves, porque recién están entrando prácticamente en el manejo de algunas funciones de la clase MAT. Y hay muchos que recién también creo que se están incorporando. ¿Ya? Entonces, hasta el próximo jueves ya tiene que estar en sus portafolios. ¿Qué implica? Miércoles en la noche ya tiene que estar en sus portafolios. Por eso es que les dije, vean la práctica y vean qué dificultades van a tener. Y bueno, cuando ya manejan y hacen bastantes ejercicios, pues el mismo hecho del manejo de los comandos les resulta más fácil. Ingeniero, una pregunta. Dígame. Cuando subimos nuestra práctica, subimos el archivo .cs. Ya, lo que no, van a establecer de la siguiente manera, ¿ya? Acá tengo, ¿dónde está? Vamos a ver. Sí, aquí está. Vamos a ir acá. Esto. De esta manera es la entrega de trabajos, ¿ya? Entonces, yo por ejemplo voy a mandar esto. He mandado ya, pero bueno, yo mando de esta manera los trabajos desarrollados en aula. Código de la clase, entonces ustedes va a ser prácticamente la práctica, ¿ya? La práctica es entregado prácticamente el día jueves. Entonces, se presenta el código de esta manera, nada más. Ahí está. Ejercicio 1. Acá, por ejemplo, están los dos ejercicios que justamente enseguida les mando ya en un Word. ¿Ya? Simplemente me mandan de esa manera. En este caso va a ser de ustedes uno único. ¿Ya? Un único va a ser. Entonces, así documenta. Ahora, el nombre que va a tener es el siguiente. Guardar como. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Código de la clase, o en este caso dice 2020, pero de nosotros no va a decir código de la clase, ¿no ve?
Este es nuestro primer procesual de la materia, ¿ya? Por si acaso. Entonces, justamente son fórmulas matemáticas. Entonces, aquí yo voy a colocar, ¿sí? Van a colocar fórmulas matemáticas, ¿ya? Pueden resumir si gustan. Y acá su nombre. Su nombre tiene que ir, ¿ya? Digamos, voy a establecer Rodrigo Aguilar, digamos, ¿ya? Y la fecha de entrega, que justamente es el próximo jueves. Entonces, con esto, ustedes van a tener una secuencia de, inclusive así me van a subir a la plataforma cuando ya habiliten. Ya, ustedes van a tener un seguimiento de qué prácticas y qué fecha han entregado. Entonces, yo recepciono esto, subo a sus portafolios y descargo y pongo, me abro una carpeta del 27 y digo quiénes han entregado fórmulas matemáticas, ¿sí? Entonces esto guardamos y bueno, y esto me van a enviar prácticamente con ese nombre. Entonces traten de que cada procesual que vayan a hacer tenga la fecha respectiva de entrega, ¿sí? Cuando me voy a entregar. Entonces ese es prácticamente el parámetro de saber la correlatividad de las prácticas que tienen. Hasta ahí preguntas. Preguntas, chicos, preguntas. Y si no hay nada, bueno, que tengan buen provecho, esperando que no tengan clases, porque ya estamos justamente, ya les estoy robando 5 minutos. Ese es el detalle que nos han dicho que tenemos que tomar en cuenta de no perjudicarles mucho a ustedes. Bien, ¿algún detalle más, jóvenes? Y que si es que tuviéramos algún problema, ¿le podemos consultar? Sí, inclusive... ¿Y por cuál medio? Sí, ¿Por dónde? no, ustedes me dicen, quiero consultarle. Entonces hay veces yo les digo, les doy un enlace muy aparte del Zoom. Subamos al Zoom, les digo, o subamos a esta plataforma que estoy acá y compartimos código, veo su código o qué problemas tiene. Ya dije, muchas gracias. Sí, no se preocupe. Sí, muchas gracias. Sí, con estas plataformas yo trabajo la parte apoyo. Ya normalmente inclusive los fines de semana ya preestablezco algún horario. Entonces me dice, voy a estar a las 7, ya perfecto, entonces al otro le atendo a las 8, así sucesivamente. Y a veces es más interesante, ya trabajamos por grupos. Todo el curso, por ejemplo, conversa, dice, ¿tienen problemas? Sí, entonces estableceremos un horario, perfecto. Entonces entramos todos, obviamente no pasa de media hora, 15 minutos nada más también, jóvenes. Entonces me preguntan, hacemos, les respondo, listo, ahí todos tienen las dudas y preguntas que tienen. Así común, pero individual también, no se preocupen. Vamos, para eso estamos justamente. Ya dije, muchas gracias por la aclaración. Muy bien, chicos, que tengan buen provecho, cuídense mucho. Mando el video, no se preocupen, el video está completo. Hasta luego, chicos, hasta luego. Gracias, Inge, hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego, Inge. Muchas gracias, Inge, se cuida mucho. Hasta luego. Gracias. Cuídense mucho, cuídense mucho. Igual se cuida. Hasta luego, Inge. Hasta luego, chicos, hasta luego. Que les vaya muy bien. Hasta luego, hasta luego. No se olviden de mandar sus portafolios, por favor, envíen portafolios. Una pregunta. Dime, María eres, ¿no? Mariel, yo le mandé mi portafolio la anterior semana, pero aún no leyó mi mensaje. ¿Le puedo volver a mandar? Mándenme, porque ahorita voy a revisar. Sé que ahorita va a llegar otra vez así una lluvia. Y voy a volver a mandar de quienes ya tengo. Hoy día mismo voy a mandar. Jóvenes, tengo portafolios hasta acá. Entonces, ya tienen que acostumbrarse a tener responsabilidad. Lamentablemente no tenemos plataforma. No hay la plataforma, entonces mientras tanto tenemos que trabajar con elementos auxiliares. Mándenme. Dice. ¿Ya?
Ya se Muy ven. bien, Gracias. se cuidan mucho, se cuidan. Nos vemos, Adrián, nos vemos, Hendrik. Uy, nombres medios, ¿sí? Acá está uno que tenemos, David, Mozart, Gabriela, Adriana. Que les vaya muy bien, chicos. Sí, sí, sí. Que les vaya muy bien. Mm. Que les vaya muy bien.